Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Esta semana se instaló el nuevo Congreso cuyo periodo irá hasta el 2026 y en un par de semanas el presidente electo Gustavo Petro se posesionará. El arranque del Congreso y del nuevo gobierno tendrá en sus primeras de cambio en materia económica dos prioridades: la reforma tributaria y la discusión del presupuesto general de la Nación, pero no son los únicos temas en la agenda. Para analizar lo que viene en materia de reformas y su tránsito en el Congreso, nos acompaña hoy el doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación, doctor Mejía. Gracias, Carlos Enrique. Un saludo muy especial. Encantado de estar de vuelta con ustedes. Saludo para todos los que nos están viendo. ¿Cuál es su expectativa con este nuevo Congreso en materia de reformas, en especial pues con todos los acuerdos que ha logrado el gobierno entrante y lo que han dicho algunos analistas, la aplanadora que podría venir en el Congreso? Bueno, Carlos Enrique, pues yo creo que el gobierno electo ha hecho un trabajo muy importante de hacer acuerdos políticos, de garantizar mayorías en el Congreso. Algo inesperado realmente. En algún momento se pensaba que el pacto histórico difícilmente iba a tener mayorías, pero con un trabajo arduo de construcción de acuerdos políticos se ha logrado, creo yo, unas mayorías en el Congreso que seguramente serán muy importantes para poder discutir las reformas que tanto necesita el país, arrancando por supuesto con la reforma tributaria que ya el presidente electo ha dicho que será por supuesto radicada en los primeros días de su gobierno. Así que me parece positivo porque eso también garantiza que habrá una discusión profunda sobre estos temas. No creo que el Congreso vaya a actuar como un notario de los proyectos que vaya a presentar el gobierno. Una cosa es tener mayorías y otra cosa es que no se discutan, no se hagan cambios a las propuestas del gobierno. Yo creo que seguramente va a haber una discusión bastante importante y profunda de varios de esos proyectos en el seno del Congreso de la República. Usted estuvo del lado, como dicen, del lado de allá. Usted estuvo en el gobierno y pues vio que cómo es tramitar unos proyectos de ley en el Congreso, que no es nada fácil. ¿Usted cree que el Acuerdo Nacional le va a permitir al gobierno sacar las reformas que siempre han estado pendientes, usted y yo, desde que hemos venido conversando, la laboral, la pensional o una estructural tributaria? Pues ojalá, Carlos Enrique, yo creo que es una oportunidad de oro, porque un gobierno de izquierda con un mandato popular tan importante seguramente tendrá justamente esa capacidad de maniobra, además con muchos sectores que típicamente se han opuesto a reformas que seguramente podrán de una manera amplia estar sentados sobre la mesa aportando sus observaciones frente a las reformas. Yo creo que es una oportunidad muy importante que no se puede desperdiciar. Justamente hace algunos días yo escribía en mi cuenta Twitter de red social que, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria hay que tener mucho cuidado y darle una visión estratégica a esta reforma. Primero, arrancando con acuerdos al interior del gobierno sobre lo que se quiere hacer, cuáles son los problemas que se van a resolver y cuáles son las herramientas que se van a utilizar para resolver esos problemas. Segundo, haciendo acuerdos con la sociedad civil y, por supuesto, con el Congreso, los partidos políticos. En el Congreso es donde se definen buena parte de estas políticas y reformas estructurales. Y tercero, muy importante, y una cosa que usualmente los economistas no tenemos en el primer orden de la agenda, pero que a mí me parece absolutamente fundamental, una estrategia muy clara de comunicación, porque no se pueden cometer errores del pasado, donde algunas reformas muy interesantes que se comunican de una manera poco estratégica que terminan, por supuesto, sufriendo reveses, no solamente en la opinión pública, sino también en el Congreso. Así que esa oportunidad está, Carlos Enrique, pero hay que tener una visión estratégica justamente para no echar al traste esa maravillosa oportunidad. Miremos un poco, antes de entrar en detalle en la tributaria, doctor Mejía, lo que ha dicho el presidente Duque, y él ha señalado que en este momento no es necesaria una tributaria, y algunos dicen que viendo lo que podría suceder el año entrante de una desaceleración profunda en la economía, pues no sería el momento indicado para hacer una tributaria. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, Carlos Enrique, usted y yo hemos discutido este tema ya desde hace tal vez 2 años, incluso cuando hablamos de la reforma tributaria de este gobierno el año anterior. Yo fui muy enfático en decirle, mire, no me cabe duda que la primera tarea del gobierno entrante va a ser una reforma tributaria. Bueno, para verdad es el tiempo. Ya el presidente electo y el ministro de Hacienda designado, creo que de una manera muy responsable han hablado de la necesidad de una reforma. Yo creo que es imposible decir que el país no necesita una reforma. El tema fiscal es muy complicado en el país.
Colombia tiene actualmente un déficit fiscal que está cercano al 6% del Producto Interno Bruto. El gobierno entrante el próximo año tendrá que hacer un ajuste de 2 puntos del PIB. Estamos hablando de 24 billones de pesos en reducción del déficit fiscal. Es una tarea monumental. Y el riesgo fiscal se ha materializado. Colombia hoy en día tiene una deuda pública mucho más alta de la que tenía en la prepandemia. Se financia a tasas de interés mucho más altas. Hace 2 años al gobierno le cobraba una tasa de interés cercana al 5 o 6% para títulos de deuda pública de 10 años. Hoy en día estamos en niveles del 12%. Nuestro riesgo país ha aumentado sustancialmente, se ha, digamos, abierto una brecha importante frente a países como Chile y Perú, que eran nuestros, digamos, pares en términos del riesgo fiscal, y hoy en día estamos en niveles que incluso en algunas ocasiones superan al de Brasil. Y no hay que olvidar también que Colombia perdió el grado de inversión. El año pasado, 2 de las 3 agencias de calificación de riesgo nos quitaron el grado de inversión. Así que la tarea fiscal no está terminada, falta un trecho por recorrer en materia de estabilización de las finanzas públicas, pero usted tiene razón y hay una preocupación frente al ambiente internacional. El palo no está para cucharas, por eso yo he dicho también públicamente que una reforma tributaria de 5 puntos o 6 puntos del PIB es inviable. No hay la posibilidad, creo que va a ser muy difícil un acuerdo político para hacerlo, pero incluso si hubiera un acuerdo político, creo que sería indeseable una reforma tan grande, tan ambiciosa, justamente porque tendremos un ambiente internacional bastante complicado, especialmente en esta segunda mitad del año y el próximo año. Así que tendremos que hacer una reforma como país, pero con unos alcances mucho menos ambiciosos de los que habló en su momento el presidente electo. Miremos algunos de los puntos de la tributaria y quiero detenerme un poco en el tema de las exenciones, tanto para personas naturales como para las empresas. ¿Cuál es su opinión un poco de lo que está pensando, de lo que se ha conocido públicamente por el gobierno de eliminar exenciones? De hecho, el ministro entrante nos confirmó en semana que están buscando eliminar todas las exenciones sectoriales y eso usted y yo sabemos cómo se tramita en el Congreso y ese lobby pues va a ser bastante intenso. Yo creo que es muy positivo, Carlos Enrique, esa es nuestra primera recomendación en las propuestas de reforma tributaria que hemos venido discutiendo. Si usted mira nuestro documento muy corto de 4 páginas, la primera que hacemos es justamente ese punto, la eliminación de las secciones sectoriales. ¿Por qué? Expliquémosle a la gente por qué estamos diciendo esto. Porque cuando hay exenciones sectoriales, la tarifa de renta que paga una empresa termina dependiendo del sector económico en el que opera. Eso es inequitativo. Lo que consideramos nosotros, creo que debería discutirse justamente que nuestro estatuto tributario sea mucho más simple, no tenga esa gran cantidad de exenciones sectoriales, pero justamente que todas las empresas con el mismo nivel de utilidades paguen la misma tarifa de renta. Eso es lo que se busca desde el punto de vista del principio de la equidad. Ahora bien, usted tiene un punto importante y es que cada exención sectorial tiene un dueño en el Congreso de la República, un congresista que está detrás para evitar justamente que se eliminen esas exenciones. Nosotros también hemos propuesto en ese sentido que si no es posible eliminar todas las exenciones sectoriales, que al menos se introduzca una política de un impuesto mínimo de renta, que estimamos podría ser del 20 o el 25%, para evitar esa discusión del 1 a 1 de todas las exenciones que muchas veces es difícil quitar. Ahora bien, si el gobierno electo tiene esa capacidad de maniobra para eliminar esas exenciones, maravilloso, porque sería un paso muy importante y decisivo justamente hacia ese principio de equidad tributaria que debe regir nuestra política tributaria en Colombia. Ok. En el caso de las personas naturales, se ha hablado de un límite de los 10 millones de pesos, los que están para arriba de los ingresos de más de 10 millones de pesos y los que están para abajo. En materia de exenciones para las personas naturales, ¿qué se puede quitar, qué no se puede quitar, qué se puede descontar y qué no se podría descontar de acuerdo con las propuestas que ustedes le han planteado al próximo gobierno? Mire, Carlos Enrique, en el tema de personas naturales, impuestos directos como impuestos de renta a las personas, yo creo que difícilmente los asalariados aguantan más impuestos. Ya tenemos una tarifa marginal que está en el orden del 39%, que es bastante alta para los ingresos más altos. Y realmente los asalariados pues no pueden esconder sus ingresos por obvias razones. El salario se paga a través de una empresa pública o privada que reporta a la DIAN esos ingresos y si bien los asalariados tienen una serie de descuentos están ya bastante limitados. El hueco grande en materia de tributación en personas no está en los asalariados, está en los independientes. Ahí es donde justamente la Comisión de Beneficios Tributarios que convocó el gobierno hace algunos años encontró que el 5% de más altos ingresos terminaba pagando unas tarifas efectivas que estaban por debajo de personas que estaban justo
en el percentil 90-95, es decir, estaban en el 10% de más altos ingresos en el país. ¿Y por qué? Porque muchas de estas personas son independientes y cuando una persona es independiente, cuando declara renta, puede deducir una gran cantidad de costos y gastos asociados supuestamente a su actividad de generación de ingreso. En la práctica, a la DIAN le queda muy difícil verificar si todo lo que dice esa persona que hace parte de un costo o gasto imputado a su actividad de generación de renta, pues realmente debería estar ahí. Yo creo que ahí se debe limitar justamente esas deducciones por parte de los independientes, pero sí ese mensaje de que los asalariados, especialmente los que ya pagan renta, difícilmente podrá subírsele su actividad, su carga tributaria. Ahora bien, nosotros nos apartamos del gobierno en la decisión de decir solamente los de más de 10 millones van a pagar más. Yo creo que ese es un tema que debería discutirse. Sé que es difícil políticamente, indudablemente, pensar que alguien que gana 7, 6 millones de pesos, que puede estar en la clase media de nuestro país, tendría que empezar a pagar algo adicional. Se puede hacer algo pequeño, ampliando las bases gravables para generar esa cultura tributaria. Ojalá ese punto también se pueda discutir en el seno de esta reforma tributaria en el Congreso de la República. Hubo un tema en la reforma tributaria que presentó, en una de las reformas tributarias, ya no recuerdo cuál, que presentó el gobierno del presidente Duque, en donde usted levantó varias veces la mano, pero no fue escuchado. Y fue con los descuentos a la importación de bienes de capital, con el tema del ICA y demás. ¿Usted qué está proponiéndole al nuevo gobierno en esa materia y qué respuesta ha tenido? Pues mire, en el tema especialmente del ICA, que es una discusión bien interesante que tuvimos con el gobierno actual, que nos opusimos a que se descontara el ICA. ¿Qué es el ICA? Expliquémosle también, por supuesto, a los quienes están viendo. El ICA es el impuesto de industria, comercio y también tableros y avisos. Es un impuesto que se paga a nivel local, que se cobra sobre los ingresos de las actividades empresariales y que usualmente es un impuesto que puede ser bastante gravoso porque no se cobra sobre la utilidad, sino sobre los ingresos. El gobierno, para tratar de resolver este problema, el gobierno actual introdujo un descuento del ICA. ¿Qué quiere decir un descuento? Cuando una empresa declara el pago de su impuesto de renta y tiene un impuesto a pagar, puede descontar de ese impuesto a pagar el impuesto pagado a nivel del ICA, a nivel local, puede descontar hasta el 50%. En la ley inicialmente eso iba a llegar al 100%, afortunadamente eso se eliminó en la última reforma y se quedó como un descuento del 50%. ¿Por qué nosotros consideramos que esto no debería ser así? Porque un descuento del ICA contra el impuesto de renta termina erosionando la generación de impuesto de renta del orden nacional. Fíjese lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Bogotá. En medio de la pandemia, Bogotá decidió aumentar el ICA en algunos sectores que fueron beneficiados por la pandemia. Y esto realmente no tiene costo para los empresarios porque se puede descontar contra el impuesto de renta. Entonces genera incentivos perversos para que se aumente el ICA, que es un impuesto mal diseñado, porque se puede descontar en un 50% contra el impuesto de renta. ¿Cómo debería ser, digamos, el orden de las cosas? ¿Cómo estaba antes? Si es, claro, si usted paga un ICA a nivel local, usted debería poder deducir este impuesto como cualquier otro gasto o costo de producción. Eso es natural, razonable. Pero es que una deducción es diferente de un descuento. El descuento, cuando usted lo hace, puede descontarlo sobre el impuesto a cargo. La deducción es como cualquier otro pago adicional, como el pago de salarios y demás, y eso implica un menor costo fiscal. Nosotros le hicimos esta sugerencia al ministro designado, creo que fue recibida de buena forma y seguramente pues esperamos sea acogida dentro de las propuestas de estos elementos de la reforma tributaria que se radicarán los próximos días. Hay un tema cuando se habla de reformas tributarias que parece un tema como los pelados cuando ven Harry Potter, eso es Voldemort, nadie lo puede mencionar, es el innombrable, que es el tema del IVA. Entonces alguien dice IVA y esto tiembla en los cimientos del tema tributario en Colombia. ¿Hay alguna iniciativa que pueda acogerse en materia de IVA en la próxima reforma tributaria o será un tema vedado como lo ha sido siempre? Pues mire, Carlos Enrique, yo creo que ahí tenemos no tan buenas noticias porque en mi discusión preliminar y tal vez en los anuncios que se han hecho por parte de los funcionarios designados en el equipo económico es que no se va a tocar el tema del IVA. Yo creo que es infortunado por varias razones. En primer lugar, porque cuando hablamos de las exenciones que pueden estar en el orden de los 60, 65 billones de pesos anuales, las más grandes están en el lado del IVA. Las exenciones para el lado de las empresas y personas pueden estar en el orden de los 20, 25 billones de pesos. Pero estamos hablando de unas exenciones del IVA que pueden costar entre 40 billones de pesos anuales al país.
Entonces, pues no tocar el tema del IVA realmente es dejar sobre la mesa una gran cantidad de recursos que infortunadamente no le están llegando a quienes más lo necesitan, porque recordemos, es el tema de la incidencia, ese gasto tributario, ese beneficio tributario a quién le llega. Pues claro, no es usualmente a las personas más pobres que compran en sitios informales en donde no se paga IVA. Usualmente quienes se benefician del tema del IVA, de las exenciones, son las personas de clase media y alta. Ahora bien, la discusión política obviamente se centra en los más pobres, porque se dice, claro, si usted sube el IVA en algunos productos, esto puede generar un impacto regresivo porque los pobres obviamente tienen menos ingresos y podrían sufrir desproporcionalmente un aumento del IVA. Por eso nuestra propuesta, Carlos Enrique, ha sido ampliar muy gradualmente, no para todos los productos. Usted puede dejar algunos temas esenciales de la canasta familiar alimentaria por fuera de esa ampliación de la base gravable. No los tiene tampoco que llevar al 19%, que fue un error que se cometió en una propuesta de reforma tributaria el año pasado. Lo puede ir haciendo muy gradualmente, pero al mismo tiempo, a través de un mecanismo de no pago de IVA para el 20 o 30% de más bajos ingresos, justamente garantizarle a la sociedad civil, al Congreso y a las personas más vulnerables que ellas no se verán afectadas con un aumento de la base gravable del IVA. Pero creo que es un tema que no se debería dejar por fuera. Vale la pena discutirlo a través de un acuerdo al interior del gobierno, de un acuerdo con los partidos políticos, porque realmente dejar sobre la mesa pues 40, 30 billones de pesos que tanto se necesitan en este momento, pues creo que sería realmente pues una oportunidad perdida. Ojalá se pueda otra vez abrir esa discusión. El otro tema de la reforma tributaria y que parece cobró vida, se murió y volvió a renacer, fue el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. ¿Usted cómo está viendo esa iniciativa? Pues mire, esa es una iniciativa que no debe verse como una iniciativa desde el punto de vista de buscar recursos. Realmente, el objetivo de los impuestos saludables es dar señales de política pública a los consumidores sobre qué tipo de alimentos o bebidas pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Por qué tiene sentido un impuesto a los alimentos y bebidas no saludables, o se conocen como los impuestos saludables? Básicamente por dos razones. La primera, por lo que se conocen como las externalidades. Cuando la gente consume productos que pueden ser perjudiciales para la salud, ese tratamiento en el sistema de salud termina siendo asumido por el resto de la sociedad, digamos, porque tenemos un sistema de aseguramiento público y privado que cubre a la totalidad de la población. Es una externalidad que amerita desde el punto de vista técnico aumentar el gravamen a ese tipo de alimentos y bebidas no saludables. Pero el segundo punto es lo que se conoce, tal vez menos conocido, pero se conoce como las internalidades, y es que las personas muchas veces no saben que lo que están consumiendo puede ser altamente perjudicial para la salud a través, por ejemplo, de la obesidad, incluso también de la diabetes o de problemas cardiovasculares. Por eso nosotros consideramos que esta señal de política pública puede ser interesante. Esto requería una cosa mucho más estructural. En algún momento se hablaba de impuestos a las gaseosas. No, realmente es una cosa de alimentos y bebidas no saludables para cosas que tengan exceso de azúcar, de sal o de grasas saturadas, estos tres elementos que en exceso justamente pueden ser perjudiciales para la salud. Y de nuevo, el mecanismo no es, Carlos Enrique, para aumentar el recaudo, ese no es el objetivo, es dar señales de política pública. De hecho, un buen impuesto saludable, bien diseñado, no debería generar recaudo porque da la señal justamente para evitar que las personas consuman en exceso ese tipo de alimentos y bebidas no saludables. Así que me parece importante, no va a recaudar mucho dinero, pero es una señal clave desde el punto de vista de política pública, especialmente en salud. De hecho, si es exitosa, el recaudo debe caer. Así es, así es. Si está bien hecho, la gente lo que va a hacer es sustituir ese tipo de productos por otras cosas más saludables y debería entonces no generar un recaudo importante desde el punto de vista de ese impuesto. ¿Qué piensa usted de la propuesta que ha planteado el doctor Reyes, el nuevo director de la DIAN, en materia de cárcel para evasores? Pues mire, yo tengo mis inquietudes y mis dudas sobre esto, porque este tema lo discutimos cuando yo estaba en el gobierno Santos en el 2016. Y yo creo que tiene sentido en principio plantear la idea de una persona evade impuestos debería ir a la cárcel. Tengo dos observaciones frente a ese punto y es una discusión bien interesante que se dio en el Congreso en su momento. La primera es, bueno, vale la pena en el contexto de una crisis carcelaria, una falta de cupos
meterle más gente a la cárcel producto de un tema que realmente es un delito tributario. Probablemente más bien buscar los temas de reparación, multas y demás, y que se pague el saldo deudado sería mucho más interesante. Un punto que se podría discutir. El segundo punto, yo creo que es el tema de la legitimidad de la DIAN. Mire, cuando yo hablo de este tema con los congresistas, con los empresarios, lo que me dicen es, realmente consideramos que hoy en día la DIAN no tiene la legitimidad como institución para poder generar un mecanismo de enviar a la gente a la cárcel. ¿Por qué? Porque la DIAN, infortunadamente, no hablo de todos los funcionarios, pero sí hay algunos que han tenido graves problemas de corrupción, de delitos, personas que han ido a la cárcel. Entonces, si usted no hace una reforma de gobierno corporativo, de personal, de calidad del personal en algunos sectores específicos, pues darle tanto poder a una institución que ha tenido tantos problemas, creo que podría ser incluso, digamos, perjudicial. La gente, muchos me dicen, oiga, si esto va, estamos pensando en irnos del país, porque no confiamos en la probidad de algunos funcionarios de la DIAN, y darle el poder de enviar a la cárcel a una persona podría ser, en algunos casos, perjudicial. Entonces yo creo que hay que dar una discusión, primero, de gobierno corporativo, de si se hace una reforma, un revolcón a la DIAN para darle esa legitimidad, por un lado, y segundo, por supuesto, si esto podría estar en el contexto de una política carcelaria que infortunadamente tiene grandes problemas actualmente en nuestro país. Por eso tengo mis dudas sobre esa propuesta que ha hecho el director de la DIAN. En materia de dividendos, ¿usted cree que hay espacio para hacer algo? No, mire, Carlos Enrique, mientras no se disminuya la tarifa de renta que pagan las empresas, que actualmente están en el 35%, creo que va a ser imposible. Mire, es que infortunadamente la gran mayoría de personas no conocen exactamente cómo funciona la tributación de los dividendos. Escuchan que la tarifa de los dividendos es del 10 o el 15% y naturalmente dicen, oiga, ¿cómo puede ser que un rentista de capital, que usualmente son las personas de ingresos altos, esté pagando el 10 o el 15 cuando yo como asalariado tengo que pagar 34, 35, 39% de impuesto de renta? Pero ojo, es que realmente como funciona en Colombia, cuando usted paga el impuesto a los dividendos, usted no puede deducir el impuesto de renta pagado en cabeza de la empresa, que es la tarifa de renta del 35, porque cuando usted tiene unas utilidades en la empresa, usted tiene que pagar 35% de impuesto de renta. Ahí quedan entonces unos dividendos para distribuir y sobre esos dividendos se cobra un 10 o un 15%. Muy bien, ¿cuál es la tarifa efectiva entonces de dividendos? No es 10 o 15%, es la tarifa de renta pagada en cabeza de la empresa más la tarifa de los dividendos, que termina siendo superior al 43%. Entonces, pues realmente no hay mucho más espacio. Yo no creo que uno debería pensar que el gobierno debería ser una especie de socio mayoritario de una empresa y subir la tarifa efectiva de los dividendos al 50 o 51%. Eso no tiene sentido. Se debería cambiar. Yo creo que sería interesante, además desde el punto de vista de comunicación, fijar una tarifa de dividendos muy cercana a lo que es la tarifa de los asalariados o de los independientes, la máxima 39%, pero permitiendo que el impuesto de los dividendos se permita deducir el impuesto pagado en cabeza de las empresas. Ahí yo creo que está el quid del asunto. Si seguimos el modelo actual, me parece imposible subir el impuesto a los dividendos. Sigo con los espacios. ¿Hay espacio para ganancias ocasionales, para aumentar tributos en ganancias ocasionales? Pues mire, Carlos Enrique, yo creo que eso fue una reforma muy positiva que se hizo ya hace algunos años, en donde se pensaba que la tarifa general realmente era disuasiva y que la gente lo que hacía era esconder esas ganancias. Esa fue una discusión bien interesante que se dio en el Congreso, porque la tarifa general en ese momento estaba en el 33% para ganancias ocasionales, y lo que se dijo, bueno, es disminuyamos la tarifa al 10% y miremos cómo nos va. Y los resultados han sido realmente extraordinarios, y esto muestra también un poco que cuando usted realmente tiene tarifas excesivamente altas, eso induce obviamente a mecanismos de elusión y evasión. Entonces yo creo que no hay que cambiar lo que ya funciona. Si la tarifa está en el 10%, ha mostrado resultados, ha garantizado que la gente actúe con confianza, con sinceridad, le diga a la administración tributaria cuánto es la ganancia ocasional, empezar a subir esa tarifa de renta, que no va a generar mucho recaudo en el margen, podría al revés generar que la base sobre la cual se tributa empiece a caer rápidamente. Así que no me parece que sea un mecanismo interesante desde el punto de vista de mayor recaudo. Para terminar, quiero redondear esta conversación con tres temas que no son precisamente de la tributaria, pero son muy importantes en lo que viene. El primero es la otra prioridad que tiene hoy el gobierno entrante, y es el tema del presupuesto general de la Nación.
el gobierno actual le va a dejar un anteproyecto, usted me corrige si digo algo que no es cierto, le deja un anteproyecto y sobre él va a tener que trabajar el nuevo gobierno y lo que tengo entendido es que no hay mucho margen de maniobra para hacer cambios, sin embargo, todo parece indicar que el nuevo gobierno sí quiere meterle la mano al presupuesto. ¿Hay espacio para hacerlo? Pues mire, Carlos Enrique, no desde el punto de vista del monto, porque el monto básicamente está atado al espacio de gasto que da la regla fiscal. Una de las grandes tareas que tiene que hacer el gobierno entrante es que el próximo año tiene que reducir el déficit fiscal en 2 puntos del PIB, 24 billones de pesos. Para dar orden de magnitud, esa fue la reducción que el gobierno actual hizo en 2 años. El déficit se redujo más o menos en 2 puntos del PIB entre el 2020 y el 2022. Ese mismo ajuste que este gobierno hizo en 2 años lo tendrá que hacer en 1 año el gobierno entrante. Entonces, como tiene que reducir el déficit fiscal en 2 puntos del PIB, pues realmente no va a haber posibilidad de aumentar el tamaño del presupuesto. ¿Qué puede hacer? Reorientar al interior de ese tamaño algunas partidas presupuestales de acuerdo con sus prioridades, por supuesto. Eso es realmente el objetivo fundamental de un presupuesto general de la nación. Pero digamos, en términos de mayor gasto, indudablemente no se puede hacer nada y ahí, digamos, va a estar una camisa de fuerza, reorientar partidas, pero sin modificar el tamaño del presupuesto. Y, por ejemplo, el pago de la deuda podría tener una iniciativa de no vamos a pagar tanto, sino vamos a reducir ese pago de la deuda. Es decir, ¿usted vería algún riesgo ahí? Pues mire, es que infortunadamente el espacio fiscal es muy limitado. Esto lo hablábamos al principio, Carlos Enrique. Si usted tiene que reducir el déficit fiscal en 2 puntos del PIB, pues realmente patear hacia adelante, como se dice en los círculos financieros, el pago de deuda va a ser complicado, especialmente porque el costo de financiamiento está muy alto. Estamos hablando ya de tasas a 10 años que están en el orden del 12%. Entonces, obviamente, vamos a requerir que en crédito público el Ministerio de Hacienda sean creativos, de manera ordenada, seguramente ir aumentando el perfil de la deuda, alargando ese perfil en el tiempo, pero infortunadamente el margen es muy limitado porque el ambiente internacional está muy complicado, hay riesgos de recesión en Estados Unidos, hay riesgos de desaceleración económica a nivel mundial y obviamente hay un deterioro generalizado en el precio de los activos a nivel de los mercados emergentes, incluyendo Colombia. Así que el margen está muy limitado y como seguramente siempre pasa, Carlos Enrique, el ministro de Hacienda, una vez posicionado, dirá que este gobierno le dejó la olla raspada. Ok. El otro tema es el precio de la gasolina. El gobierno actual ha venido haciendo una senda para empezar incrementos en el precio de la gasolina para paliar un poco el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿Usted qué cree que va a hacer el próximo gobierno? ¿Ha tenido alguna conversación con ellos? Pues mire, infortunadamente ese es otro problema gravísimo, porque nuestro estimativo es que el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que es el que justamente subsidia la gasolina en el valor que se paga en Colombia frente al valor del precio internacional, podría estar en el orden de los 34 billones de pesos este año. Hablábamos ahora de una reforma tributaria que podría recaudar entre 2 y 3 puntos del PIB. Bueno, esa reforma ya se gastó en el subsidio a la gasolina. Ahora bien, políticamente es muy complicado, por supuesto, decir que se debería haber aumentado el precio de la gasolina para reflejar plenamente los precios internacionales. Por 2 razones, porque políticamente es inviable. Obviamente la gente no se aguanta un aumento del precio de la gasolina. De hecho, eso generó, como usted bien sabe, protestas en muchos países, incluyendo Ecuador, en Chile, bueno, en fin, en Francia, los chalecos amarillos. Entonces, es un tema que es políticamente complicado. Ahora bien, creo que el gobierno actual infortunadamente se fue al otro extremo y es, digamos, no creo que sea viable políticamente que el precio refleje plenamente el precio internacional, pero el gobierno actual infortunadamente prácticamente mantuvo constante el precio de la gasolina, lo que generó la mayor brecha del precio internacional frente a lo que pagan los colombianos en la historia de este fondo. Entonces, ya el gobierno está saliendo, le deja una hoja de ruta, una papa caliente, si se quiere, al gobierno entrante, en donde se tendrá que muy gradualmente aumentar el precio de la gasolina. Pero yo creo que es lo que hay que hacer, entre otras razones, porque si nos convencemos de la historia del cambio desde el punto de vista del uso de fuentes de energía, de la necesidad y la responsabilidad como país de hacer la transición energética, yo creo que no tiene mucho sentido que no se le estén dando señales a los consumidores, a las empresas, de que los combustibles fósiles están más caros. Eso es lo que está pasando hoy en día, están más caros y los hogares y las empresas en Colombia están pagando un precio muy inferior
al precio internacional. Entonces, esto no es un tema de blanco o negro, infortunadamente así se ha planteado y yo creo que es un tema de grises, en donde se debe plantear una gradualidad para ir gradualmente dándole justamente esas señales de política pública a los agentes, pero por otro lado también resolviendo un problema de un déficit en ese fondo que realmente es extraordinariamente grande. Y finalmente, doctor Mejía, ¿cuál es su visión del panorama económico de lo que resta de este año y el año entrante? Uno ha visto que mayo fue un mes muy bueno en materia de crecimiento. Obviamente, pues hace un año estábamos en medio de un paro y seguramente este segundo trimestre va a ser muy bueno por la base de comparación que tenemos. Sin embargo, pues ya se empieza a ver que la base de comparación en el segundo semestre va a ser mucho más pareja y el año entrante pues ya se ve que el crecimiento no va a ser de 6 o 7 como se está planeando este año, sino de 2. ¿Usted cómo está viendo ese panorama económico del país? Mire, tal cual, Carlos Enrique, es lo que usted ha dicho. Realmente buena parte de las cifras que estamos viendo tienen que ver con efecto base. Esta cifra de mayo, que si mal no recuerdo estuvo en el 16 o 17%, es puro efecto base porque se compara contra el mayo del año pasado, que estuvo gravemente afectado por el paro nacional y los bloqueos especialmente. De hecho, si usted mira cuánto creció la economía en mayo frente a abril de este año, pues se contrajo un 0,2%. Así que esta cifra realmente tiene un puro efecto estadístico que no refleja realmente una aceleración adicional frente a lo que ya hemos venido viendo. Y ese efecto base, como usted bien lo dice, va a desaparecer desde la segunda mitad de este año. E incluso desde el próximo año también vamos a ver cifras más normales de crecimiento, seguramente un 2-3%. Entonces va a ser muy difícil para el gobierno porque nadie entiende esto. Este efecto base que estamos discutiendo nadie lo entiende, es muy difícil de explicar. Y cuando el gobierno empiece a recibir una economía que ya no crece al 8, al 10, al 16%, sino al 2 o al 3%, la gente va a decir, ah, claro, el gobierno entrante se tiró el crecimiento económico y realmente va a ser un efecto estadístico. Entonces va a tener, digamos, una presión desde el punto de vista político porque las cifras no van a ser buenas, entre otras razones porque el ambiente internacional tampoco ayuda. De hecho, Estados Unidos, fíjese que cuando se pensaba a principios de este año que iba a crecer por encima del 4%, ya se está hablando de un crecimiento del 2,5%. Entonces, el ambiente internacional es muy volátil, con perspectivas de incluso desaceleraciones rápidas del crecimiento en Estados Unidos a nivel mundial. El ambiente local no va a ayudar porque las cifras ya no van a traer el efecto base y van a estar otra vez en niveles normales. Y el desempleo seguramente va a mejorar, pero todavía va a estar por encima del 10%. Entonces, es un cóctel de noticias bastante negativo, peligroso desde el punto de vista social, porque esto puede otra vez generar resquemor en las personas más pobres y vulnerables. Y eso va a requerir, Carlos Enrique, un muy buen manejo por parte del equipo económico del gobierno, incluyendo una estrategia muy clara y concreta de comunicación, pero también de acciones rápidas, concretas, ojalá en los primeros 100 días de gobierno, que permitan justamente acelerar la generación de empleo y el crecimiento económico. De otra manera, vamos a tener una situación, yo creo que bastante complicada, con muchos nubarrones en el horizonte, infortunadamente, en esta segunda mitad del año y especialmente en el 2023. Doctor Mejía, como siempre, muy grato hablar con usted y muy amable por esta claridad que nos ha dado a la audiencia y a mí. Muchas gracias. Carlos Enrique, como siempre, un placer. Un saludo muy especial para todos. Mil gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos la próxima semana.